Muy buenas noches. Buenas noches. En unos minutos iniciamos. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar otros compañeros, ¿ya? Un momento, por favor. Muy buenas noches
Muy buenas noches con todos ustedes. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, principios de la regulación en la gestión pública. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración, magíster en Educación con mención en Docencia Universitaria. He trabajado para el sector privado, unos meses también para el sector público. Y bueno, hoy día estoy aquí con ustedes para compartir el tema, principios de la regulación en la gestión pública. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. El tema de hoy, principios de regulación en la gestión pública. Y nosotros mucho hablamos de la modernización de la gestión pública en el Perú, ¿no? De que estamos demasiado atrasados comparados con otras instituciones a nivel de Latinoamérica o a nivel internacional. Y la modernización en el Perú es algo muy necesario, ¿no? Para tener esas, satisfacción de esas necesidades, ¿no? En cuanto que sean de calidad, ¿no? Productos, como se dice, de calidad, esos servicios públicos de calidad. La modernización, por eso se dice de la gestión pública, en el Perú es uno de los pilares más importantes para el desarrollo sostenible del país. Se requiere pues de una voluntad política consensuada entre los poderes del Estado. Y nosotros lamentablemente estamos viendo que desde hace 5 años, no se deja gobernar en el Perú, no siempre están los grupos de poder, ese enfrentamiento con el poder ejecutivo y el poder legislativo, y siempre vacando, y ya llevamos pues en el transcurso de los años anteriores, 4 presidentes, el presidente PPK, el presidente Vizcarra, el presidente Merino, que fue por pocos días, y hubo más marchas en contra de él, porque no era la persona idónea, el presidente Sagasti, y ahora estamos con el presidente Castillo, a quien le falta mucho, pues, de llegar a compenetrar en toda la sociedad por su misma formación, es muy discreto, muy reservado, y quizás eso le está trayendo problemas. Entonces vemos que la modernización, por eso se dice, de la gestión pública en el Perú, es uno de esos pilares más importantes para el desarrollo sostenible del Perú. Se requiere pues de esa voluntad política consensuada, o sea, que trabajen de acuerdo poder ejecutivo, poder legislativo, en un marco legal pues que comprenda al gobierno central, al gobierno regional, a los gobiernos locales, en forma integral, pues de una forma sistémica, que tome en cuenta pues las experiencias comprendidas, en los logros alcanzados y sus aspectos restrictivos con respecto pues a la jurisprudencia de leyes sobre la reforma de la administración pública del país, que fueron promulgadas, implementadas por los diversos gobiernos, en estas últimas décadas, y cuyos resultados no fueron muy satisfactorios en términos generales. Y estamos viendo pues que esa gestión pública está dando mucho que hablar en muchas instituciones de nuestro país, que están saliendo salpicadas por la corrupción. Entonces, esas leyes que a pesar de todo se han dado, en los diversos gobiernos, como se dice, no nos están dando esos resultados que se esperaban, de crecimiento, de aprovechar las oportunidades que tienen a través pues, de esa gestión pública eficaz y eficiente que no se está realizando en la mayoría de instituciones como los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y esto requiere ser pues ampliamente debatido en las diversas instancias de los poderes del Estado para su aprobación. Además, debe responder a las exigencias de una gestión pública de excelencia, porque quienes reciben
¿cómo sentimos nosotros la satisfacción de nuestras necesidades como ciudadanos, ¿no? Cuando vemos en la calle esa inseguridad ciudadana, cuando vemos pues que no existen puentes donde deberían existir, no existe una verdadera infraestructura urbana, entonces no estamos recibiendo pues servicios de calidad, ¿no? De excelencia, que se podría decir, y que contribuya pues justamente a mejorar la calidad de los servicios que se presta a la sociedad, ¿no? Y a una revalorización del trabajador del sector público. Y muy lamentable, ¿no? Últimamente vemos y se critica mucho, y la Contraloría General de la República lo ha dicho, está priorizando el ingreso de personas pues que no tienen experiencia en la administración pública, en gestión pública, en cómo es el perfil de un funcionario, de un servidor público, ¿no? Qué actitudes, qué valores debe tener, ¿no? Y vemos pues lamentablemente que muchos están ingresando a dedo y sin la experiencia. Yo felicito a los que se están capacitando pues para ver, tener esos nuevos conocimientos tan necesarios ahora cuando se habla de políticas públicas, análisis de esas políticas públicas, gestión pública, cómo debe ser, la modernización dentro de la administración pública, y que esos conocimientos pues es un principio de avance en las personas pues que quieren integrar o trabajan ya dentro de la administración pública. Y para tal efecto, por ejemplo, es importante revisar también los antecedentes de reformas de la administración pública que se han desarrollado pues en países que han tenido éxito, y tomar en cuenta su incidencia en el desarrollo de la regionalización de los sectores productivos y de servicios, ¿no? Acá se ha intentado pues hacer una ley de descentralización donde se les ha asignado pues a los gobiernos regionales y gobiernos locales una asignación para que puedan realizar esas obras de infraestructura que tengan relevancia, que generen empleo y que promuevan pues esa inversión pública dentro de su jurisdicción, como creación y construcción de instituciones educativas, construcción de hospitales, mejoramiento de postas de salud, mejoramiento también de esa infraestructura hospitalaria, etcétera, de las actividades que pueden hacer, que pueden gestionar los organismos locales y los organismos regionales. Y ello, ¿no?, nos va a llevar, como se dice, al éxito. Y justamente es lo que se evalúa, que teniendo en cuenta pues la incidencia, como se dice, en el desarrollo de la regionalización de los sectores, tanto productivos y de servicios, con el propósito pues de conocer las fortalezas, las debilidades del frente interno nacional y de las oportunidades y amenazas del entorno, ¿no? Hacer ese análisis FODA, ¿no? Así como nosotros nos hacemos nuestro análisis FODA, nuestros fortalezas, cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, mis amenazas. Igualmente, la gestión pública, pues las instituciones públicas tienen que ver cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas oportunidades que tiene como institución, cuáles son esas debilidades, esas amenazas que tienen, ¿no? Y tanto pues plantear una reforma de la administración pública que tome en cuenta pues ahora muy importante, yo no puedo tener lo último en tecnología y no sé manejar las tecnologías de la información y las comunicaciones tan necesarias ahora, ¿no? Porque como, por ejemplo, en el sector de educación, yo puedo tener como docente el mejor equipo tecnológico, pero ¿qué sucede con aquellos niños que no tienen pues equipos tecnológicos, no llega ni la conectividad, no tienen ni agua, no tienen ni luz, mucho menos redes de telefonía, ¿no? Donde puedan recibir por teléfono las clases, o vía, si hay internet, también recibir. ¿Y qué es lo que hacen ahora los docentes? ¿No? Tienen que ir con su cuadernillo asignado por el Ministerio de Educación o el Minedu, les da, y ir a donde los niños reforzar ese aprendizaje llevando muchas veces copia. Entonces, por eso mismo, la gestión pública es momento pues de mirar más allá de sus horizontes, ¿no? No es posible que vivamos, como decir, para la costa bien y para la sierra, las zonas rurales hay un completo olvido, en la sierra central, en la selva, ¿no? Y por eso son las manifestaciones sociales que se realizan, pues porque son ciudadanos, se extraen los recursos de sus zonas donde ellos están y no reciben pues esos beneficios, ¿no? Entonces,
Justamente por ello, ¿no? Es evaluar todas esas fortalezas, esas debilidades, esas amenazas que tiene en su conjunto, pues, el Estado, la nación, al ver, pues, poblaciones que realmente son vulnerables, ¿no? Y plantear por eso una reforma de la administración pública que tome en cuenta pues esas tecnologías de la información y de las comunicaciones electrónicas tan necesarias para poder llevar pues no solo de tener la tecnología, sino saber aprovechar cómo llegar, ¿no? Cómo por decir, aprovechar cada recurso tecnológico asignado pues a estas instituciones para lograr pues ese mejoramiento y dar esa satisfacción de las necesidades y en esa mejor atención al usuario, al contribuyente, que somos todos nosotros. Es importante también precisar que el crecimiento de la macroeconomía del país en estas últimas décadas basadas pues en una economía de mercado se ve reflejado en los factores, variables e indicadores de la macroeconomía nacional difundidas pues en los boletines de del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Economía, del censo a nivel del Perú, también recogidas de informes económicos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, de organismos multinacionales, que refuerzan pues esa confianza del Perú para promover y generar un clima de seguridad para el inversionista nacional y extranjero. Pero ¿qué sucede en estos momentos que solicitan la vacancia del presidente, ¿no? Yo pienso que con 100 días no se puede decir, ya está toda la gestión hecha, ¿no? Hay que ir a pasos quizás, establecer cuáles van a ser esos mecanismos, cómo se va a generar y fomentar el empleo, que no es necesario asignar bonos, sino ver esas políticas de generación de empleo para la recuperación económica de nuestro país. Entonces hay muchas, como se dice, variables, ¿no? Que se pueden analizar para ver, pues, cómo va a hacer esa gestión, ¿no? Cómo la va a desarrollar tanto los encargados de cada ministerio, ¿no? Entonces, cómo generar ese empleo y la confianza, pues, como se dice, se gana. Y estamos viendo, pues, que realmente volvemos como si fuéramos un país bananero, ¿no? Ese Congreso enfrentándose, pues, al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la representación que dicen del pueblo? 130 nos pueden decir vacar o no, bajar un ministro, ¿no? Entonces, si bien es cierto que no cumplen muchos, ¿no? No todos, no podemos poner en todo el saco a todos, no cumplen ese perfil, pues se puede evaluar al ministro de Educación, al ministro X, ¿no? Que no les parezca al Congreso por Z, X, Y motivos, ¿no? Pero no a todos los ministros y siempre, ¿no? Y al mismo presidente. Entonces, un momento que dejen gobernar, ¿no? Porque para eso está el factor más preocupante de la población es cómo voy a vivir el próximo año si no tengo empleo, ¿no? ¿Cómo voy a subsistir, ¿no? ¿De qué van a vivir mis hijos? ¿Cómo pago colegios? ¿O cómo puedo matricularlos en una institución pública? Porque ahora bien sabemos que muchas de las instituciones privadas se han pasado a las instituciones públicas, igual los docentes, ¿no? Entonces estamos en una situación que la educación también está, como se dice, en emergencia, igual que salud, ¿no? Ya que hemos quedado desnudados en esta pandemia de cómo está nuestro sistema de salud, nuestro sistema justamente educativo, ¿no? Que justamente adolece, ¿no? De esas tecnologías tan necesarias ahora, el manejo de las TIC y las comunicaciones, esas competencias digitales que deben tener los docentes, ¿no? Esos niños, ¿cómo aprenden de tecnología si no tienen la tecnología en su mismo sector, ¿no? Entonces, hay mucho que se habla de la inclusión, pero ¿cuál inclusión educativa? ¿Cuál inclusión en salud? ¿Cuál inclusión en tecnología? Esa población siempre es la más vulnerable y a la que se utiliza en las épocas de campaña, ¿no? Entonces ya la gente está exacerbada, ¿no? Espera pues una solución a un sinnúmero de problemas que tiene, ¿no? Ahora vemos que se debe generar un clima de seguridad para el inversionista nacional y extranjero. Primero dicen vamos a cerrar la mina, después no vamos a cerrar la mina. Vamos a volver a evaluar este contrato,
¿no? Y vamos a continuar respetando las leyes, al inversionista extranjero. Entonces, esas posiciones pues son muy peligrosas porque alejan la inversión, y sin inversión, lógicamente no va a haber empleo, ¿no? Hay que ser así claros, ¿no? ¿Quién va a venir a invertir un sol en el Perú si hoy día se dice una cosa y mañana se dice otra cosa? Si no están las reglas claras, ¿quién va a invertir? En cuanto al sector público, que sea pues ese sector público eficiente, eficaz, efectivo al servicio de la sociedad peruana, ¿no? Lejos de modelos, como se dicen, burocráticos o organizaciones paquidérmicas, ¿no? Y de economías planificadas en proceso de extinción. Modelos económicos que no nos conviene a nuestro país. Nuestro país, para continuar con el desarrollo de sus sectores productivos y de servicios, tanto en el ámbito nacional y consolidar sus logros alcanzados tanto en materia macroeconómica y proyectarse al crecimiento de la microeconomía en el corto plazo, tomando como base esa inclusión social de que les hacía mención, ¿no? Debe priorizar como objetivo estratégico y táctico, pues fortalecer la gestión pública nacional con una propuesta que comprenda pues esa reforma de la administración pública integral, que tome en cuenta pues esa competitividad, esa calidad y la gestión del conocimiento como pilares fundamentales para su desarrollo y mejoramiento de los servicios que presta el país. Ellos no nos hacen un favor, nosotros como, como ciudadanos contribuimos el Producto Bruto Interno Nacional, ¿no? Con nuestros impuestos, de una u otra forma, nosotros estamos pagando, ellos no nos están haciendo un favor, solo que tiene que ser, pues, una formación de ese funcionario público que sea íntegro, capaz, honesto, ¿no? Sobre todo, y que cumpla, pues, con las funciones especificadas. Para eso existen manuales de procedimientos, el famoso MAPRO, tenemos el MOF, ¿no? El Manual de Organización y Funciones, el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones dentro de la administración pública, que no solamente conlleve pues a respetar los procedimientos, sino en esas miras de atender y dar un servicio de calidad a la ciudadanía, ¿no? Así también en la revalorización del trabajador de la administración pública, con programas de profunda moralización en todos los niveles sectoriales y la implementación pues de una reingeniería en sus organizaciones con respecto, como hablábamos, a sus funciones, a sus estructuras, a sus cargos y a esos procedimientos. Para eso están los manuales de procedimientos, el famoso manual de organización y funciones que es el MOF, el reglamento de organización y funciones que es el ROF, en esos reglamentos internos, ¿no? Que de todos los funcionarios, servidores públicos que deben respetar, ¿no? Ahora, por ejemplo, está el reglamento para evitar el hostigamiento tanto laboral y sexual y otras reglas y normas que están dentro de cada institución para cumplir pues con esa funcionalidad que debe tener las entidades públicas. Los informes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial precisan que la inversión pública y privada en nuestro país debe centrar su atención en forma priorizada en los programas de inclusión social, no en una forma asistencialista, como decir pensión 65, Cuna Más, etcétera, de programas sociales como Caliwarma, que en el fondo son buenos, ¿no? Porque llegan a ciertos sectores, pero evaluarlos, siempre en esa continua evaluación de ver su funcionalidad de esos programas, ¿no? Por eso se critica que no debe ser en forma asistencialista, sino a través de un emprendimiento laboral con el objeto, pues, de incrementar la población económicamente activa, no incrementar esa población dependiente, ¿no? Porque lo que se hace, lo que hacen los bonos es estar dependiendo, y no quiere, también la gente tiene, pues, como se dice, sus propias metas, ¿no? Ver crecer profesionalmente a sus hijos, y muchos de los chicos que estaban en instituciones tanto públicas como privadas han dejado de estudiar, se han ido pues a apoyar a sus papás en el campo, o también han perdido a sus padres. Entonces, si hablamos de esa inclusión social, pues que debe llegar
una mejor capacidad de gestión de las instituciones, tanto como de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, ¿no? Para aumentar esa población económicamente activa, como lo hacen en ciertos sectores, creando cooperativas, esas empresas pues llegando hasta el extranjero y viendo pues la forma de desarrollar e implementar algún producto que llegue al mercado internacional, capacitando a esa población, por ejemplo, los que en la Sierra acá de Piura están con la panela, ¿no? La panela orgánica tan consumida que es como del azúcar, pero sin tratamiento y muy recomendable porque no está con químicos, nada, es más natural. Y esa asociación pues de productores están mejorando en su calidad de vida. Muchos de los egresados de la Universidad Nacional, tanto de ingeniería o de administración, y que son de esos sectores, están colaborando, ayudando a mejorar la calidad de vida de sus mismos habitantes, ¿no? De sus mismos conciudadanos. Y los programas de capacitación, perfeccionamiento, especialización de la fuerza laboral del sector público, ¿no? Necesita esa capacidad, pues, de manejar los entornos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Porque ahora, si bien es cierto, podemos tener los equipos, pero tenemos que saber hacer programas, ver esa digitalización, ¿no? Hay muchas cosas y eso más que todo, por ejemplo, a los docentes, ¿no? Si bien es cierto que han hecho últimamente algunos, el año pasado, pues esa formación autónoma, ¿no? De ellos mismos, tratar de mejorar en su desempeño, en su conocimiento de competencias digitales, y que ahora pues pueden llegar a los alumnos, pero lamentablemente pues en las zonas rurales no existe pues la conectividad, y allí es una traba para el desarrollo de esa población. En cuanto eso se refleja también en los programas de infraestructura de salud, que se debe mejorar, la educación y vial, en la elaboración de los proyectos de inversión, tanto económico y social, y promover pues los convenios de cooperación técnica y económica nacional e internacional, que reactiven pues esos sectores productivos y de servicios mediante una gestión pública eficaz y eficiente. Y eso quiere decir pues manejar los recursos asignados a esa entidad, ¿no? De manera eficiente, ¿no? Tanto aprovechar el recurso humano y los recursos financieros asignados para el desarrollo de muchos eh, productos reflejados pues en proyectos de inversión. La gestión pública en el Perú. El Perú, en el plano macroeconómico, para capear la crisis económica mundial en razón pues a la alta cotización del precio de los minerales, como es el caso del oro, la plata, el cobre, el zinc, y que es de exportación tradicional, y la agroindustria, como las exportaciones de los espárragos, que son no tradicionales, ¿no? Tenemos al mango, a la palta, etcétera, ¿no? Sumados pues a los efectos del Tratado de Libre Comercio suscrito por los países, por el Perú con países desarrollados y en vías de desarrollo, y fundamentalmente al consumo también interno. En consecuencia, pues, se hace necesario llevar a cabo una ambiciosa reforma estructural que incluye pues esa modernización de la administración pública del país. Y es que muchos se encasillan en modelos burocráticos y arcaicos dentro de las instituciones públicas, ¿no? Y es que no logran entender y comprender un principio de la administración, es los puestos quedan, más las personas pasan por los puestos, ¿no? Los puestos no quedan toda la vida con la persona, ¿no? Los puestos quedan allí. Entonces, esa capacidad de gestión, de servir al ciudadano, es lo que primero que debe primar antes de que sus ambiciones muy personales, ¿no? Uno puede tener metas, ¿no? Pero háganlo con sus ingresos propios, ¿no? No con los ingresos que son asignados para mejorar la situación de la ciudadanía, ¿no? Mejorar
en esas necesidades tan apremiantes de ciertos sectores, ¿no? Y que solicitan pues esos servicios, esa desesperación que tienen de que sus hijos pues prácticamente están perdiendo 2 años ya de escuela, de la escuela. Si nos ponemos a pensar que en marzo del 2020 nos envió a confinamiento y los niños solo reciben aprendo en casa, algunos tienen conectividad y reciben aprendo en casa mediante la televisión, ¿no? Y no, ellos no reciben esa conectividad ni por radio, ¿no? Entonces los docentes tienen que ir a buscarlos casa por casa, hacer esa gestión, el director de ir a ver que si han recibido su material o el mismo padre de familia, si por A o por B tiene WhatsApp, pues puede enviar las tareas y el que no tiene que pintar, dibujar, enviar en forma física hasta que lleguen a recoger su material. Entonces, si hablamos de inclusión social, se tiene que formar pues a los nuevos funcionarios públicos, aquellos de gobiernos locales y gobiernos regionales, como se dice, que vayan a esas zonas, ¿no? Que verifiquen si efectivamente pues se está realizando esa inversión, ¿no? Que no sean inversiones fantasmas, porque como quedan en situaciones, en poblaciones alejadas, se supone que nadie las va a ir a supervisar, ¿no? Esa es la creencia y de ellos, ¿no? Ahora bien, para garantizar ese desarrollo, ¿no? De la economía en el Perú, ¿no? Y que es necesario que se mantenga, pues, la estabilidad en el sistema democrático, ¿no? La alternancia del poder, la seguridad ciudadana tan comentada últimamente, ¿no? Vemos casos a diario de asalto o si no algún familiar y en vez de disminuir va en aumento, ¿no? O sea, se está un poco saliendo en ciertas ciudades de control, ¿no? En la independencia también de los poderes del Estado, la libertad de prensa, ¿no? Que muchas veces tan criticada últimamente, pero que realmente pues debe asumir la prensa siendo imparcial, ¿no? Criticar a uno y criticar a otro, ¿no? En este sentido a los políticos, no solo a un sector, ¿no? Que no se dirija, como se dice, a la ciudadanía, a, como se dice, a enfocarse en lo malo solamente de una agrupación política y olvidar todo lo malo que ha hecho otras agrupaciones políticas sin mencionar, ¿no? Ya es cosa muy aparte. Ahora, la libertad de prensa, la moralización en todos los niveles del sector público nacional, la administración de justicia basada en el respeto, en el ordenamiento jurídico legal, y es que sucede, ¿no? Detiene en la comisaría y está el ladronzuelo de celulares que puede haber hasta matado a un adolescente, a una persona mayor por tener un celular, y lo liberan los jueces, ¿no? Dicen, no, no tiene monto, o no hay denuncias, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que la policía pues haga toda esa gestión, esa logística para atrapar a los delincuentes y los liberan al día siguiente o a la semana siguiente los jueces? Y contar por eso con un sistema nacional de control transparente son los requisitos imprescindibles para garantizar pues una gestión pública eficaz, eficiente y efectiva. ¿Qué papel juegan los partidos políticos? Hemos visto por años partidos políticos que en las últimas elecciones ya no estaban, ¿no? Y han tenido 50, 60 años. Pero ¿por qué el pueblo les ha dado también la espalda? ¿Qué aporte han hecho ellos en los últimos 30 años, que muchos 25, 20, 17 años han estado en el Congreso? Simplemente han cumplido una función de obstaculización y han estado a favor de ciertos grupos de poder, ¿no? Entonces, en vez de pensar quiénes los habían llevado a ese asiento, a esa curul donde ellos están, ¿no? Entonces, los partidos políticos en el Perú requieren también de una modernización integral, deben responder a una filosofía propia o tener vínculos doctrinarios con partidos políticos internacionales y no responder a agrupaciones políticas que surgen de coyunturas internas, ¿no? Como vientres de alquiler, como diríamos, en procesos electorales donde aparecen personajes con mentalidad caudillista, totalitaria y con actitudes antidemocráticas, muchos de ellos con antecedentes penales,
¿no? Judiciales, policiales, situación que va en desmedro de la deontología profesional y a una pérdida pues de la credibilidad por la sociedad peruana, ¿no? Yo como ciudadana pues ya dudo de muchos que tienen antecedentes y dicen, no, otra vez se está volviendo al ruedo, entonces no se cansan, ¿no? Como se dice, en un momento descansan y de ahí se levantan, ¿no? Y se levantan con más ferocidad de arrasar, ¿no? Con lo poco que queda muchas veces ya en las arcas de nuestro país. Luego tenemos el propósito fundamental de los partidos políticos, que es plantear planes de gobierno, planes de desarrollo, hoy también llamados hojas de ruta. Y esta hoja de ruta pues no la hizo el presidente Castillo, ¿no? Tan solicitada como la hizo el presidente Humala en su oportunidad, ¿no? Que responden pues a estas demandas de los sectores productivos y demandas sociales, nacionales, dentro de las cuales pues debe considerarse la gestión pública y esa inclusión social que volvemos a recalcar, ¿no? Si hablamos de inclusión, también nuestra sociedad le falta un poco de empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos de otros, ¿no? ¿Cómo se sentirían si sus hijos no están desesperados porque no reciben la señal en forma adecuada, ¿no? Esa conectividad que no se ve en la sierra, esa conectividad que no se ve en la selva. Yo lo vi en un trabajo que tuve anteriormente en un diplomado que llevaban varios directores de la zona norte, otros de la zona sur, y veíamos pues que los de la selva perdían esa conectividad, no se les escuchaba prácticamente, iba y venía su audición, no se les interpretaba, no se les escuchaba bien, y en la misma costa yo lo veo con los alumnos, por ejemplo, que están en distritos alejados pues al centro de la ciudad y que trabajan a través de un celular y que tienen que trabajar y estudiar para pagar sus estudios y que muchas veces pues en sus zonas de trabajo no se les permite y están con la cámara apagada porque están trabajando y escuchando su clase con audífonos, ¿no? Entonces, si vemos que jóvenes de 18, 20, 22 años ahora tienen la carga familiar porque el padre falleció de COVID, la mamá también, y tienen hermanos menores, entonces esas situaciones no las evalúa, ¿no? No las evalúa el Estado, ¿no? Entonces hay muchos chicos, creo que más de 300.000 que han abandonado las universidades y los institutos. ¿Qué futuro tienen ellos si ya son 2 años que han abandonado, ¿no? Ya prácticamente se van a dedicar a trabajar y sus estudios, ¿no? Entonces, es tiempo pues de esa modernización, de esa mejor gestión dentro de la administración pública. Y el propósito fundamental pues de los partidos políticos justamente es plantear planes de gobierno, planes de desarrollo, hoy también, como se dice, llamados hojas de ruta, que responden pues a estas demandas de los sectores productivos y sociales, nacionales, dentro de los cuales debe considerarse la administración pública y la gestión y la inclusión social. Importancia de tener pues los mejores trabajadores del país en la gestión pública nacional. La experiencia demuestra que el éxito de una gestión pública comienza pues con ese reclutamiento, esa selección, esa contratación, esa inducción de personas altamente calificadas para ocupar los puestos de trabajo, sean estos directivos, profesionales, técnicos, administrativos y de servicios que acrediten pues una formación académica sólida, ¿no? Y una experiencia laboral en la administración pública para satisfacer pues los perfiles ocupacionales requeridos por los sectores productivos y sociales de la administración pública. Y nosotros vemos pues cuando uno va a postular a una entidad pública, pues 3 años de experiencia en el sector público, 3 años de experiencia en el sector privado, 2 años de experiencia al puesto que se postula, que sea colegiado, habilitado, los documentos los envía en orden pues según numeración y que estén fedateados, etcétera, de todo lo que no tener antecedentes policiales, judiciales, etcétera, de todo, ¿no? Y vemos pues que a veces, muchas veces es como se dice, un saludo a la bandera porque ya tienen al indicado, ¿no? Entonces, pensamos pues que eso debe acabar,
¿no? Que se exhiba esos concursos públicos, esa necesidad de incrementar el cuadro de asignación de personal, ¿no? Y que deben de tener, pues, ciertos condicionamientos, ¿no? Y que sea transparente sobre todo. Los programas de responsabilidad social en la administración pública. Las empresas privadas consideran que los principios de los programas de responsabilidad social reflejan el nivel de aprobación que pueden generar en la opinión pública sobre determinada actividad que desarrollan y asumen pues un compromiso con la finalidad, ¿no?, de fidelizar a los clientes o usuarios, debido a que aumenta la imagen positiva que proyectan ante la comunidad. De igual modo, este mismo comportamiento debe ser asumido por las entidades del Estado. Se espera pues mejorar esa imagen de la organización pública frente a la comunidad nacional, ¿no? Las organizaciones líderes que asumen estos programas son frecuentemente destacadas en los medios de comunicación y son recomendadas a los fondos de inversión. En la calidad regulatoria, en los gobiernos regionales tenemos la calidad regulatoria, es un aspecto central para garantizar el desarrollo humano en nuestro país, dado que los recursos estatales son limitados y debemos asegurarnos que se destinan de la forma más eficiente y efectiva. Los gobiernos locales están sujetos pues a esos razonamientos, a esos principios de racionalidad y proporcionalidad en todas sus actuaciones, así como el principio de legalidad, pero actualmente no están obligados a asumir alguna metodología para garantizar esa calidad de la regulación que en el marco del ejercicio de sus facultades exclusivas direccionales impongan pues a los administrados. Por su parte, la ley 27972, ¿no? Señala como materia sobre las que las municipalidades provinciales tienen competencia exclusiva y son las siguientes, ¿no? Organización del estado físico y uso del suelo, aprobar pues la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias, control y fiscalización de las municipalidades distritales en materia regulada por los planes de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural, etcétera, ¿no? El saneamiento de salubridad y salud, también en el tránsito de viabilidad y transporte público. Luego tenemos educación, ¿no?, en ciencia, tecnología, innovación, deportes y recreación, en el abastecimiento y comercialización de productos y servicios, programas sociales, defensa y promoción de derechos también. La regulación es esencial para el adecuado funcionamiento, pues, de la sociedad y de la economía. Algunas veces, pues, impone cargas desproporcionadas, ¿no? Esto es igual a barreras menos distorsión de mercados, y el reto viene a ser emitir regulación de calidad que atienda efectivamente un problema público, brindando beneficios a los ciudadanos, a las empresas y minimizando los costos a la economía. ¿Qué características debe tener la regulación de calidad? Debe basarse pues en evidencia. ¿Es la regulación el mejor medio disponible para hacer frente al objetivo de la política? Diferentes opciones deben ser analizadas. Sus costos y beneficios deben ser estimados. Los beneficios siempre van a justificar los costos. El proceso debe ser transparente y abierto a las partes interesadas. ¿Y qué es el análisis de calidad regulatoria, ¿no? El famoso ACR. Es un proceso nuevo, complejo y que se encuentra pues en su etapa inicial. El ACR pues es un proceso de análisis del procedimiento administrativo efectuado pues por la entidad que tiene a su cargo pronunciarse o emitir el acto administrativo. Es un proceso dirigido a simplificar y a determinar las cargas administrativas de los procedimientos administrativos. Es un proceso que comprenderá pues revisiones cada 3 años. Y en los principios que se evalúan, ¿no?,
En el análisis de calidad regulatoria tenemos las entidades del Poder Ejecutivo, realizan pues ese análisis de calidad regulatoria de acuerdo pues a lo dispuesto en el manual para la aplicación de análisis de calidad regulatoria, que implica pues ese principio de legalidad, ese principio de necesidad, principio de efectividad y principio de proporcionalidad. Muy bien, no sé si hay preguntas. Buenas noches. A ver, vamos a ver. Doctora, buenas noches. Sí, dígame. Espérese que quiero ampliarme mi pantalla. Bueno, sí, sí, hágame la pregunta, no hay problema. Sí, Ya está. deseo saber si siempre se habla en todo lo concerniente a gestión pública, de todo mecanismo que llega, que tiene la finalidad de generar el bienestar general de la población. Entonces, ¿por qué la demora en efectuar proyectos que benefician a la comunidad? Por ejemplo, en Trujillo, yo soy de por ejemplo, vemos, y no solamente en Trujillo, a mí me preocupa porque es en todo el Perú. Todos los años Sí, centro. llueve, entonces los mismos huecos en las pistas, y entonces, y todos los años lo mismo. Y todas las personas, el gobierno regional, el gobierno central, saben que el Perú es un país que necesita una solución a eso que todos los años es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, mi pregunta, doctora, yo creo que nosotros, bueno, desde nuestras casas y de nuestros trabajos, y usted impartiendo sus conferencias, es bueno que nosotros conversemos de esto, pero lo que a mí me preocupa es cómo poder alcanzar una solución eficaz, porque todo es una conversación, y miren esto, y la gestión, y esto, pero simplemente al final el resultado como que a uno lo deja insatisfecho. Entonces, a mí me preocupa porque en la ciudad de Trujillo, mira, la última ha llovido el día de ayer, y nuevamente uno ve lo mismo, y los huecos, y el centro de Trujillo es una laguna, y entonces uno va al mercado y encuentra otra laguna, y sale al centro y es otra laguna. Entonces, yo digo, yo me pregunto, ¿y esa gestión pública de la que tanto se habla y de la que tanto últimamente, porque últimamente veo mucho sobre gestión pública, ¿surte efecto de verdad? Eh, ese planeamiento que se hace un año y al otro año y para el siguiente año, eh, ¿es de verdad efectivo, viable? Yo soy doctora, como lo voy a repetir, que a veces nosotros simplemente somos personas que impartimos el conocimiento, ¿no? Sin embargo, me gustaría poder conocer algún alcance, algo que podamos hacer desde nuestro hogar, desde nuestra casa, como ciudadano, usted como docente, ¿no? O como persona que ha trabajado en entidades públicas y en entidades privadas, ¿no? Porque es un aspecto que a mí, en lo personal, me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque es la ciudad que le dejamos a las personas eh, que empiezan a vivir, a los jóvenes, ¿no? Y a uno, porque nosotros en nuestros últimos años, pues se supone que debemos tener una vida eh, digna, cómoda, hasta donde se permita, se nos permita, ¿no? Sin embargo, me preocupa muchísimo ese aspecto de la gestión pública. Gracias por la respuesta, doctora. No se preocupe. Y justamente hablábamos de los partidos políticos, ¿no? Que deben alcanzar programas, actividades, inversiones que se podrían realizar
pero que sin embargo cuando llegan al poder, porque son los grupos de los partidos políticos que diga, los que llegan al poder, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, pero también dentro de la institución muchas veces tenemos servidores públicos, funcionarios que ya tienen años de años, ¿no? Y que no se les ha fiscalizado, que no se les ha determinado cuánto ingresaron a la administración pública y cuánto tienen actualmente, ¿no? Tienen testaferros, se han enquistado dentro de lo que es abastecimiento, logística, ¿no? Y entonces por ahí vienen las cosas, ¿no? Entonces, se necesita pues de una reingeniería, ¿no? Porque justamente aprovechan de las situaciones de emergencia para hacer adjudicaciones también directas. En Piura aquí lo vemos en el sentido que en el año 83 hubieron lluvias que ocasionaron también inundaciones, caídas de puentes. Solo se ha maquillado la ciudad, seguimos con las mismas pistas, en muchos casos con las mismas veredas. Tenemos 2 años, los de la pandemia, en que nos están haciendo las defensas ribereñas y no terminan, ¿no? Dios quiera que no llueva y que no haya otra inundación como la hubo en el 2017. Las lluvias se salieron de control y inundaron puentes, inundaron urbanizaciones. Entonces, no hay esa preocupación, sino es dónde llevo agua para mi molino, ¿no? Si bien es cierto, no podemos poner, yo no puedo decir este presidente regional hizo mal, o este gobernador hizo mal, o este alcalde hizo mal, pero hay mucho, mucho que analizar, ¿no? Unos se conocen de unos que por decir vivían en asentamientos humanos y ahora viven en las mejores urbanizaciones de Piura. Entonces, ¿cómo la hizo? ¿No? Si siendo servidor público puede ganar 4.000, 7.000, me supongo, como alcalde, y de la noche a la mañana se pueden comprar propiedades que pasan los $200.000. Entonces, y no vendieron su casa donde vivían en un asentamiento humano. Y así vemos también dentro de los gobiernos regionales que hay personas, sé de muchas personas que ya tienen años y han formado empresas que le dan servicios a los mismos gobiernos regionales, al mismo gobierno regional, y que tienen los contactos pues dentro de las, para ejercerlos también en construcciones dentro de las gobiernos locales. Y ahí está, como se dice, donde se pone el dedo, salta la pus, ¿no? Y eso, como usted dice, son esos casos repetitivos en el Perú, ¿no? De 26 gobiernos regionales tenemos 19 que están en observaciones y algunos ya de ellos en la cárcel, como es el alcalde de Arequipa, ya aprobado, ¿no? Están enviando 36 meses ya de cárcel efectiva, ¿no? Por aprovecharse de la adjudicación directa en época de pandemia, porque es robarle a su población, inaugurando obras fantasmas, mientras la plata iba a otras cuentas, ¿no? Entonces, vemos muchas situaciones también en la gobernación de Junín, en Tumbes, el de Tumbes está preso, el de Lambayeque también estuvo observado, muchas que han pasado por los gobiernos regionales, con el gobierno regional del Callao, han sonado, ¿no? Entonces, y que ya vivían en otras, y tomaban pues el dinero para hacer campañas, tenía una empresa de servicio de limpieza pública y a los servidores públicos que sí pertenecían a la planilla del mismo Callao, no les pagaban, y a esta empresa sí le pagaban puntual, pero era la empresa de ellos, ¿no? Entonces son situaciones que el Estado debe, como se dice, evaluar permanentemente, que exista pues esas auditorías tanto internas y externas, ¿no? Que vengan grupos de auditores al comienzo de cada año, debería ser como lo hacen en las empresas privadas, para evaluar pues tanto la gestión administrativa y ver pues los estados financieros, si no son, como se dicen, falseados, ¿no? He dibujado los números para cuadrar todo y sin embargo vemos pues que las cuentas están en otros lados, ¿no? Y no están en las obras que se deberían haber hecho, ¿no? Entonces, ahí debe entrar pues el Congreso, ¿no? A reformular y hacer planes pues
de un mayor control del dinero del Estado, del dinero del presupuesto público que se les asigna, así como también que ellos tienen pues los ingresos que tienen por el canon minero, por el canon petrolero, dependiendo pues si su jurisdicción tiene esos ingresos, ¿no? De las que muchas veces, como una vez leí, que una parte de una municipalidad del sur, en vez de mejorar la infraestructura, tanto urbana, la vial, infraestructura educativa, había hecho un parque temático de dinosaurios. ¿Era eso necesario hacerlo? No, no. Entonces, vemos que quizás no tienen el conocimiento o lo hacen de una manera pues para poder llevar agua para su molino, haciendo, como se dice, pues cosas que no tienen resultados después positivos, porque mirar una imagen de un dinosaurio que hasta estaba construido en forma no, más bien aterrorizaba, como se dice, o sea, no es una gestión pues positiva, ¿no? Las gestiones son qué he logrado, qué satisfacción le he llevado a mi comunidad, a mi sector, qué he creado, qué empresas productivas he generado dentro de estas comunidades, mejorando con proyectos la calidad de vida de estos ciudadanos, mejorándoles pues su infraestructura, sus servicios básicos, la conectividad tan importante ahora que se habla de inclusión social, ¿no? La inclusión social está como letra dormida dentro de todos los papeles, porque si nos adentramos en las ciudades, vemos realidades muy diferentes, ¿no? Entonces, falta mucho todavía por hacer. Y en los partidos políticos, pues, que como se dice, escarben en la vida de sus, los que pertenecen a ese partido para ver, pues, si dentro de donde trabajan, pues, no tienen otras habilidades, ¿no? Y que justamente a la larga después llega a perjudicar, ¿no? Y eso es lo que realmente muchas veces sucede, ¿no? En ese criterio de que manejo como si fuera de la plata de mi bolsillo y no de toda la población, porque todos pagamos impuestos, sea IGB, sea en las ventas, sea en un consumo, sea comprando artículos, etcétera, pagamos. Y muchos de también los que importan pagan impuestos en la SUNAT, en aduanas, ¿no? En la SUNAT, el impuesto general a las ventas, el impuesto que si uno tiene de renta de quinta categoría, si cambió, en ese impuesto a la renta también de primera categoría, si alquilas habitaciones de tu casa, ¿no? Entonces uno paga sus impuestos y otros utilizan el dinero que es de toda la población, que debería ser para generar obras que satisfagan esas necesidades, y no solamente de Piura, de Trujillo, sino que veamos pues que efectivamente llueve el siguiente año, pero ya se controló, ¿no? Ya por decir, se hizo un reservorio para canalizar esas aguas, ¿no? Como hay en el Ecuador que no sufren, por ejemplo, para riegos, tienen pues ya así como hechos, ¿no? Los reservorios, los famosos reservorios. Yo pienso de que hay mucho todavía que tienen que hacer, y también el Estado, el Congreso, determinar pues leyes que sirvan para fiscalizar. Pero Dice, ¿es la burocracia? Sí, ¿es la burocracia un problema para la gestión de proyectos de inversión pública o el problema va mucho más allá? Cuando se canaliza un problema, un proyecto de inversión pública, pues se tiene que también ver primero, pues qué impacto va a tener, si va a beneficiar a tal población. Quizás, no digamos los trámites burocráticos, sino muchos proyectos de inversión también son aprobados, como se dice desde arriba, por conveniencia política, ¿no? Entonces muchos se dejan de lado y, como se diría, espera un poco más, ¿no? Espera un poco más. Y así pasan los años, ¿no? Entonces vemos que hay muchas necesidades por atender, pero que en la agenda política, en la agenda pública, donde se estudian, pues, qué proyecto o qué política debemos realizar que nos sea más conveniente al partido político de turno. Lamentablemente vemos eso, ¿no? Por ejemplo, ahora todos deben de ser de Cajabamba, de Cajamarca, para tener un puesto
ingresar rápido al sector público, ¿no? Muy bien, he terminado mi conferencia magistral. Les quedo agradecidos por su participación. Buenas noches. Buenas noches con todos.